Sí, nos han ocurrido cosas a lo mejor raras o pequeñas. Por ejemplo, esa vez lo que comenta Gabriel, estábamos haciendo un capítulo y él estaba contando una historia y de repente hizo como el ademán de que Cargar dentro una. de la historia Ujú. que una persona cargaba una niña y la levantaba. Entonces, cuando hizo esto, al momento de que la levanta, le jalan el brazo y se ve que se cae su brazo. Entonces yo como para seguirle el rollo, le dije, ay, se te iba a caer la niña, ¿verdad? Y me dijo, sí. Entonces, como que se termina la historia, cortamos y me dice, no manches, me jalaron el brazo, me jalaron el brazo. Y ya vimos la repetición y sí, se ve que hay un movimiento en falso, como si realmente estuviera cargando algo y le pesara o se cayera el brazo. Estuvo muy extraño esa vez y también la vez que grabamos con hablemos de terror, ¿cómo se llama? Con Efraín. Con Efraín, Ajá. con el buen Efraín, que le mandamos un saludo, con el buen Efraín también estábamos grabando y de repente Efraín nos dice, oye, pues qué onda con lo que traen ahí, así como de que, cabrón, ¿cómo que con lo que traemos así ahí? Sí, dice, hay una persona que está atrás de ustedes ahí, que está parado, y ahí está, es un señor de edad avanzada que lo tienen a un lado y así. Entonces nos quedamos, ¿cómo? Dice, sí, ya le tomé ahorita screenshot y se lo mandé a algunos, por ahí, pues No sé, brujos que como tiene, mediums, y que le dijeron que pues era una persona que nos estaba ahí resguardando. Entonces ha habido cosas extrañas, ha habido cosas como, pues que no hay una explicación. ¿Qué hubo, bandita? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast Cuentos Paranormales. El día de hoy, como ya vieron en el previo, tenemos unos invitados que tienen una trayectoria pues bastante significante en la cuestión de creación de contenido paranormal. Eh, Sin más que decir, y no me quiero meter tanto en lo que es la introducción, mejor que ellos se presenten. Tenemos de invitados a Oscar y a Gabriel. Hermanos, ¿cómo están el día de hoy, la noche de hoy? ¿Cómo están? Por favor, cuéntenle aquí a la raza, a la banda, a qué se dedican, su canal y sus redes sociales, por favor. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, Genaro. Buenas noches a toda tu audiencia que está empezando a ver este capítulo. Pues como tú lo acabas de repetir o de decir, pues somos Tercera Frecuencia Podcast. Nosotros ya vamos a cumplir 2 años creando contenido y pues va dirigido pues al tema paranormal, Genaro, a este tema que es bastante controversial y que tiene bastantes ramas de las que se pueden ampliar y discutir de diferente manera. Sí, así es, y pues aquí estamos ya, gracias a Dios, como dice Gabriel, ya 2 años teniendo pues la fortuna de conocer bastante gente, bastantes invitados aquí en el programa. Ya llevamos ahorita, estamos en la 4ª temporada y pues nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en YouTube, en todas las redes de audio y en nuestras redes sociales como Tercera Frecuencia Podcast, pero en la red personal pues me puedes encontrar a mí como Oscar El Greñas. Y a mí como Gambis, alias el Gabriel, en Instagram y en TikTok. Así es. Ok, yo por ahí parece ser que a uno de los dos los tengo en Facebook, parece, no estoy muy seguro, creo que sí. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? En este rollo de la creación de contenido. ¿Cómo fue o qué los orilló a tomar esta decisión de crear contenido paranormal? Ok, mira, creo que siempre lo que nosotros decimos es que dentro de lo que fue la pandemia, pues aparecieron muchísimos canales y muchas personas que empezaron a hacer este tipo de contenido y pues fue lo que nos rescató durante todo el confinamiento, el estar viendo estos videos, el estar viendo a estas personas que empezaron a hacer los podcasts ya no solamente en plataformas de audio, sino también ya con video en YouTube.
y pues nosotros éramos grandes consumidores de este material y seguimos siendo grandes consumidores de este material y pues cada vez que nos juntábamos Gabriel y yo, pues nos poníamos a platicar o qué podcast habías escuchado, la historia de fulanito de tal canal, de tal canal. Entonces, obviamente, pues muchos de los canales que ahora son grandes, nosotros los vimos desde sus inicios, nosotros los vimos crecer, nosotros los vimos desde que tenían, no sé, menos de 100 mil, 10,000 10 mil seguidores. seguidores y la verdad es que éramos y somos de repente muy fan de estos creadores de contenidos y ahora los vemos que son todos unos monstruos en el sentido en el gran sentido de la palabra, y pues cada vez que nos juntábamos platicábamos y nos gustaba el tema paranormal, platicar de las historias, de los canales, oye, ya escuchaste este podcast y esta historia y todo. Entonces un día, dentro de esto, pues estamos hablando ya hace 2 años, pues nos juntamos y pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? No nos teníamos fe, no teníamos como esa situación de decir, sí, lo vamos a hacer y ya no importa. Entonces, pues empezamos a hacer una convocatoria para ver qué podíamos hacer y cómo podíamos abordar el tema. Y un día, así nada más nos pusimos, vamos a vernos un sábado en la noche en la casa de Gabriel y nos trajimos al productor, al buen Pacman, y como él es músico, pues él tenía las herramientas de las, pues ahora sí que la mezcladora y los micrófonos y todo, y se lo llevó. Pusimos una mesa, una manta, 2 sillas y empezamos a grabar. Entonces, pues nos animamos, nos aventamos y creo que, pues la verdad resultó bastante bien. Creo que fue algo que nos impactó mucho el hecho de que a la gente le haya gustado y luego empezamos a subir por ahí ya clips a las redes sociales y que hayamos tenido una aceptación. La verdad es que fuimos muy afortunados. Yo sigo diciendo que somos muy afortunados en este poco tiempo que llevamos, tanto de conocer personas, otros creadores de contenidos, ya grabamos con los grandes, ya grabamos con todo mundo y la verdad es que sí nos han apoyado bastante y estamos muy agradecidos con este proyecto que pues nos ha llevado a participar en grandes canales como el tuyo. No, pues mi canal es pequeño, pero poco a poco ahí va. Yo llevo como un año de trayectoria, ¿no? Y probablemente por las mismas razones que ustedes empezaron, yo también muy fan de los podcasts, de estos canales, como tú mencionas, que en sus inicios, pues empezaron desde abajo, como todos empezamos, y a la vuelta de 2 años, de un año y medio, empezaron a subir como espuma. Y más que nada, yo creo que en ese tiempo era un tema tabú el hablar sobre cosas paranormales. No era algo muy común. Yo siempre recuerdo mucho a esta actriz, a Marta Higareda. Ella fue de las primeras, por decir, personas famosas que empezaron a tocar este tema paranormal. Y hubo muchos malos comentarios, decían que la loquita de las conspiraciones, la loquita de los fantasmas, porque ella contó muchas anécdotas en este podcast que tiene con Jordi, y decían: "Es que no, o sea, la gente no les creía", ¿no? Entonces, desde ahí también a mí me empezó a llamar mucho la atención. Aparte de esto, ¿no? De haber sido fans de la creación de contenido paranormal, ¿ustedes tienen alguna historia paranormal personal y que esto también haya influido en creer en este tema? Porque vamos a ser sinceros, hay creadores de contenido, los cuales hacen contenido paranormal y son casi, 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 te lo puedo decir, 100% escépticos y no creen en esto, y pues están ahí nada más para ver si sí o no existe, ¿no? Ellos, aunque hacen ese tipo de contenido, a final de cuentas resulta que no creen. Entonces, ¿cuál fue lo que los motivó o por qué creen? ¿Alguna experiencia que detonó esto? Fíjate, Genaro, que mm, yo creo que por tradición y más, bueno, en lo particular, pues mi familia proviene de, bueno, por lado de mamá, de un pueblo que está al sur de Jalisco, se llama Sayula, este pueblo, y pues mamá desde que yo recuerdo nos contaba historias de lo que pasaba allá en su pueblo y nos gustaba escuchar a mi mamá que nos platicara de las cosas que pues que les pasaban, ¿no? O que conocía personas que les pasaban cosas pues bastante fuera de lo común, que cuando eres pequeño, pues
A lo mejor no las comprendes al instante, pero pues definitivamente la forma en que te las cuentan y de repente también la forma en que te decían, no, si no te duermes se te va a aparecer tal cosa o X cosa, pues ya desde ahí te van haciendo como esa inquietud de conocer más o de escuchar historias. Y yo creo que en el caso de Oscar y en el mío también en particular, pues eso fue también algo que nos impulsó, aunque de repente escuchamos las historias y me causaban a mí en lo personal conflicto para dormir. De hecho, hay una situación que posiblemente podría ser bastante normal para cualquiera que la pueda escuchar, pero para nosotros en ese momento, pues fue algo que sí nos sacó bastante de onda, en el sentido de que cuando nos estábamos juntando para platicar, para hacer el proyecto, como dijo Oscar, estábamos en mi casa, yo ya estaba a punto de cambiarme de casa a otro lado, y pues en lo que entregábamos la vivienda y todo, pues teníamos chance de estar ahí algunos días más. Ese día estábamos ahí precisamente en la segunda planta y estamos sentados en un sillón. Oscar estaba exactamente donde está ahorita él sentado a frente de mí. Otro amigo Joel estaba a un lado de con él y yo donde estoy ahorita aquí en este lugar. Más o menos es la misma distancia. Entonces estamos platicando de cómo lo íbamos a hacer y también en la situación de que si a mí ya no me causaba conflicto escuchar las historias, porque yo me quedaba con las historias y hasta las soñaba de repente, las historias que escuchaba de estos creadores que ahora, como lo dijo Oscar, pues ya son unos monstruos, pero en aquel tiempo también ellos iban empezando. Entonces él me pregunta, Gabriel, ¿cómo te sientes ahora al escuchar las historias? ¿Ya no te da tanto miedo o sí? Y yo le decía, bueno, es que ya ahorita yo me siento ya capaz de poder contar y de escuchar todavía más contenido, leer todavía algunos otros libros o algunas explicaciones que en el momento nosotros no teníamos. Entonces, cuando yo le dije que yo ya me sentía totalmente, pues, bien, en buena forma para empezar el proyecto, su reloj contesta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero se activó con mi voz, no con la voz de él. Entonces fue algo que se nos hizo bastante raro, que Oscar lo que hizo fue quitarse el reloj y pues como aventarlo al sillón a un lado porque él no lo había activado con su voz, se activó con la mía. Entonces sí fue, no sé si fue como el inicio de algo que nos decía háganlo o como siempre también nosotros lo decimos, este tipo de inteligencia, este tipo de teléfonos inteligentes, tanto el reloj y todo, nos están escuchando a cada momento, incluso si pues tú lo tienes apagado o no está contigo. No sé si te ha pasado que estás pensando en algo y es lo que te sale en tu teléfono, o estás en otra aplicación hablando de algo y cuando te metes a buscar, digamos que abres tu Face o el TikTok, te sale eso en lo que estabas pensando. Entonces, nosotros lo tomamos así, pero en ese momento pues ya eran como las 2 de la mañana y todo, y que se haya activado el comando de voz del reloj de Oscar al escuchar lo que yo dije, pues sí es como bastante, no sé, sí nos dio bastante miedo en ese momento. Como te digo, Oscar aventó su reloj al sillón y estábamos a una distancia como de ahorita, como de 1 metro de separados. Mira, ahorita que mencionas eso, precisamente hoy me pasó algo similar, porque estoy queriendo, ¿cómo se dice? Bordar o serigrafiar unas playeras, gorras con el logo del canal. De hecho, ya lo cambié un poquito, ya hacerlo un poquito más simple por esta cuestión, ¿no? Porque digo, bueno, yo quiero tener un logo que se pueda estampar en unas playeras o en una gorra. Precisamente estaba pensando en eso en la mañana y hasta dije, voy a buscar alguna compañía que haga logos para playeras. Entro a Facebook y me empiezan a aparecer publicidad de este tipo de compañías que se dedican a bordar gorras, a ponerte logos en las playeras, y dije, pues obviamente me está escuchando la inteligencia artificial. Pero aquí hay algo muy, no sé cómo decirlo, muy raro,
porque para empezar, no hicieron ninguna, bueno, te hicieron la pregunta a ti. Tal vez pudo haber sido que se activara en ese momento cuando Oscar te hizo la pregunta, pero hubo un lapso, o sea, hay un lapso para que esta inteligencia artificial te conteste. Tú contestaste primero y luego esta inteligencia te contestó a ti prácticamente, no a Oscar, ¿no? Es algo muy raro, pero yo no sé, probablemente, eh haya sido coincidencia no fue. Yo sé que coincidencia no fue, pero probablemente sí hay algo, como dices tú, ¿no? Que denle para adelante, ¿no? Porque, pues, ya están preparados, probablemente fue algo así. Yo no sé, Oscar, ¿tú qué pienses sobre eso? Fíjate que fue bien, bien interesante porque específicamente no dijimos el comando de oye Siri y hicimos la pregunta, fue como simple y sencillamente hacerla. Yo se la hice a Gabriel y fue cuando contesta. Entonces sí fue, nos dio un poquito como de incomodidad porque pues en ese momento, te digo, ya pasaba de la medianoche, eran 2, 3 de la mañana más o menos, y sí fue algo complicado pensar que a lo mejor fue algo que nos hizo reflexionar y decir, creo que pues sí podemos hacer esto o nos están pasando estas cosas para que veamos que sí podemos con este proyecto. Pero no solamente eso, fíjate que una de las cosas que nos han sucedido también un poquito, vamos a decirlo así, fuertes, porque no creas que nos han pasado demasiadas cosas dentro de estas 4 temporadas, dentro del set o algo en específico, pero hubo una persona, esta medium que se llama Luisa Cárdenas, que es, no sé si recuerdas, que hace algunos años había en la televisión, en TV Azteca, había un programa que se llamaba Extra Normal. Y este programa hablaba precisamente de temas paranormales, iban a lugares a explorar y todo esto, y tenían una medium que es Luisa Cárdenas. Ella estuvo con nosotros aquí en el programa, le hicimos una entrevista y pues nos platicó bastante cosas, pero Luisa venía con una carga energética increíble. Nunca nos había tocado de ese tipo de situaciones aquí en este set, porque antes estábamos en otro, y en este set, cuando ella se sienta y empieza a platicar, hay un momento donde lo que ves aquí, todos los juguetes que están aquí, todas las figuras se caen y todas se caen como dominó hacia el lado donde estábamos nosotros, que en ese momento Gabriel estaba donde yo estoy y yo estaba de este lado, del lado izquierdo. Entonces se caen todas las figuras, pero esta mesa, pues es una mesa muy, muy pesada. O sea, no es que, mira, si yo la muevo, no es como que se vea que se muevan los juguetes o que estén tambaleando. Entonces se caen y sí nos llamó la atención. Fue así como de, ok, esto no lo esperábamos, pero bueno, levantamos todo. Seguimos con la plática y llegó un punto del podcast donde estábamos, yo estaba narrando la historia de la hiena de Querétaro, no sé si la recuerdas, la hiena, esta Mijangos, el caso Mijangos, y estábamos hablando de eso cuando justamente se escucha una voz entre el micrófono de Gabriel y este lado de mi lado derecho. Entonces Luisa se queda viendo y le dice a Gabriel, tú también la escuchaste, ¿verdad? Y Gabriel se queda así como todo pasmado y le dice, sí. Y en ese momento le dijo, fue una voz de una niña. Le dice, hay una niña que está ahí. Así en 1 o 2 segundos después, dice, ahorita está aquí atrás de mí y está jugando con mis aretes. Y ella traía dos aretes que colgaban un poquito, y uno de ellos, justamente donde dijo que estaba ella, estaba dando vueltas, güey. Estaba dando vueltas el arete, ta, 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 y le dijo, mira, ahorita está jugando con mi arete. Entonces nos quedamos así como que serios, como de qué pedo, qué está pasando. Se termina el capítulo y nos dice Luisa, yo creo que se va a escuchar esa voz en el micrófono de ahí donde estaba Gabriel. Se la despedimos, vamos directamente al audio del programa, güey, y sí se escucha una vocecita aguda, se Sí, escucha por media ahí mocha, como ajá. media rara, pero sí se aprecia bastante eso que dijo Luisa, y venía con muchísima carga. Ella misma dijo que venía con algunas entidades que traía ahí, algunas, pues no sé cómo decirlo, algunas Como guardianes. guardianes que a ella se le acercan y le dicen que le quieren ayudar, hasta yo me quedé así como que acá, hijo, ¿no? Pero que sí venía con bastantes personas o entidades
que la siguen a todos lados, pero es con el fin de ayudar y proteger, no es como para atacarla. Lo impactante que ahorita, por ejemplo, que Oscar estaba comentando sobre el arete, es que el arete de ella de su lado izquierdo se movía como él lo hizo y el del lado derecho estaba totalmente Sí, estático, no se quietecito. movía ni nada. Entonces pues yo sí me quedé así como que, pues nunca nos había tocado eso más que la vez que me jalaron el brazo en un capítulo. Ujú. Sí, sí. O sea, sí les han pasado varias cosas en el set grabando, ¿no? Sí, nos han ocurrido cosas a lo mejor raras o pequeñas. Por ejemplo, esa vez lo que comenta Gabriel, estábamos haciendo un capítulo y él estaba contando una historia y de repente hizo como el ademán de que Cargar dentro una... de la historia Ujú. que una persona cargaba una niña y la levantaba. Entonces, cuando hizo esto, al momento de que la levanta, le jalan el brazo y se ve que se cae su brazo. Entonces yo como para seguirle el rollo, le dije, ay, se te iba a caer la niña, ¿verdad? Y me dijo, sí. Entonces, como que se termina la historia, cortamos y me dice, no manches, me jalaron el brazo, me jalaron el brazo. Y ya vimos la repetición y sí, se ve que hay un movimiento en falso, como si realmente estuviera cargando algo y le pesara o se cayera el brazo. Estuvo muy extraño esa vez y también la vez que grabamos con hablemos de terror, ¿cómo se llama? Con Efraín. Con Efraín, Ajá. con el buen Efraín, que le mandamos un saludo, con el buen Efraín también estábamos grabando y de repente Efraín nos dice, oye, pues qué onda con lo que traen ahí, así como de que, cabrón, ¿cómo que con lo que traemos así ahí? Sí, dice, hay una persona que está atrás de ustedes ahí, que está parado, y ahí está, es un señor de edad avanzada que lo tienen a un lado y así. Entonces nos quedamos, ¿cómo? Dice, sí, ya le tomé ahorita screenshot y se lo mandé a algunos, por ahí, pues No sé, brujos que como tiene, mediums, y que le dijeron que pues era una persona que nos estaba ahí resguardando. Entonces ha habido cosas extrañas, ha habido cosas como, pues que no hay una explicación y también nos ha pasado con el buen Quique Huerta, también ya nos Oh, pasó sí. con Quique, estábamos en vía remota y de repente pues en los audífonos se escuchó también la voz de una mujer, se escuchó como algo raro ahí que se hablaba y pues lo percibió Quique y lo percibiste tú, Gabriel, Ujú. y la verdad es que nos han pasado así pequeñas cositas, la verdad es que sí hemos vivido este tipo de experiencias, pero pues bueno, es a lo que nos arriesgamos en muchas ocasiones por hacer este tipo de contenido y mover todas estas energías. Sí, claro, yo siempre lo he dicho, la creación de contenido paranormal es una tarea fuerte, más que nada porque las personas, bueno, los seguidores, ¿no? No dimensionan la cantidad de cosas que te pueden pasar al estar contando una historia. Y no digo que siempre pasa, y tampoco digo que se sugestionen. Yo cuando te digo que consumía muchos de estos podcasts, hubo una vez que sí me sugestioné con un canal que ahorita es de los más grandes, una persona que sabe narrar muy bien las historias. Me sugestioné, llegué a mi casa y sentía una presencia en la casa, ¿no? Como si alguien me estuviera viendo. Y el detalle es de que ya por decir, y ahora grabando, también a mí me han pasado cosillas, siempre grabamos vía remota. Hace como 3 semanas ya ustedes grabaron con Roberto, de Contacto Paranormal. Él también es una persona que trae, una vibra bastante fuerte. Yo he grabado con él, hicimos un en vivo e hicimos un capítulo con él hace como 3 4 meses, creo que fue mucho antes de que grabara con ustedes. Este, pero él sí es alguien que tiene mucha la vibra muy fuerte, o no sé, mucha presión espiritual, como él dice. Em, y yo ya me he dado cuenta cuando, bueno, todas las colaboraciones son vía remota. Entonces, cuando una persona con la que yo voy a grabar trae algo, una vibra pesada, no sé, alguna entidad pegada, empiezan a fallar micrófonos, empiezan a fallar cámaras, el Internet. Me pasó con Efraín, me pasó más o menos algo similar, así como que empezó a fallar. Con Roberto batallé demasiado, con Eric Urdapilleta también. Eric Urdapilleta es una persona que parece que no, pero él trae una carga muy fuerte
De hecho, se coló en ese capítulo unas voces, unos ruidos, los micrófonos se nos apagaron, pasaron muchas cosas y específicamente cuando él menciona una historia, que al final no me contó la historia, simplemente la mencionó. Me estaba contando que en un canal donde él fue invitado empezó a contarla y empezaron a pasar cosas. Nada más me mencionó la historia y empezó a pasar esto de falla de micrófono, falla de cámaras, el internet. O sea que a final de cuentas no es algo tan común que nos pase en las grabaciones, porque te digo, son capítulos específicos y con personas específicas. Con Efraín, también Efraín, eh, a ver si no me madrea por decirlo, pero es una persona que tiene una percepción bastante adelantada, bastante avanzada, porque ya después de que grabo con él me empieza a decir, mira, pues me contó su historia y todo, ¿no? De él que había sufrido de un ataque espiritual, de brujería y todo este rollo, que estaba casi por fallecer, ¿no? Em, Dice, a mí me quedó como algo, como un remanente de este daño espiritual. Dice, me quedó como, por decir así, como un don. Y ya yo le dije, ¿a poco sí? O sea, medio escéptico, yo sí creo en todo esto de brujería y todo, pero medio escéptico, ¿no? De que, oye, ¿cómo es que después de haber estado pues en un estado donde te atacaron espiritualmente, vas a quedar con un don, ¿no? Y él me empieza a decir, me empieza a describir a mis abuelos ya fallecidos por parte de mi mamá. Físicamente me describe a mi abuelo y la forma en la que él vestía y me dice, y ellos están ahí contigo y te están cuidando. Yo me quedé así choqueado, dije, o sea, ¿cómo lo puedes hacer remotamente, no? Y pues como ahorita, él tiene como algo, te digo, una percepción muy, muy adelantada y yo eso me impactó mucho. Yo te digo, yo cuando empecé, yo era de las personas escépticas de que decía, en los podcasts, en las grabaciones, no pasa nada, hasta que me pasó. Entonces, es algo muy fuerte descubrir que sí pasan cosas mientras grabas, mientras cuentas historias, o incluso al estarlas, leyendo para poderlas contar, te suceden cosas, se abren portales, incluso, una amiga de Quique Huerta, yo platiqué con ella y me dice, en tu estudio, en tu casa, hay un portal abierto. Dice, yo creo que es por lo que, pues por el contenido que haces, pero hay un portal abierto. Trata de cerrarlo. Me dijo más o menos cómo y pues según yo lo cerré, ¿no? Pero sí me explicó esto de que al estar hablando sobre estas cosas, sí se pueden abrir portales. Eh, Antes es que quiero preguntarles específicamente a cada uno de ustedes, bueno, llevan 2 años de creadores de contenido, pero me imagino que ustedes deben de tener una historia la cual los haya impactado, así que digan, esta es de una película, o la historia favorita, no sé, quisiera empezar, pues no sé, con Gabriel, a ver cuál es la historia, o bueno, en su caso, ¿no? Como él dice, le pegaban mucho las historias. ¿Cuál es la historia que más te ha pegado o que tú has dicho, wow, la gente es una basura porque, por decir, en el caso de brujería, ¿no? Ya ves que se mandan espíritus y todo con el fin de desvivir personas, ¿no? ¿Cuál es, o de qué tipo de historias? ¿Cuál ha sido la más fuerte, la que más a ti te ha pegado? Y en su caso, como tú dices, que tal vez no te dejó dormir por días o que las llegaste a soñar. Fíjate, Genaro, que de recién que comenzamos el proyecto, pues, pues ahí los conocidos apoyándonos y todo, pues nos platicaban historias y en una ocasión me platicaron, esta historia le pusimos La Niña del Pozo, creo que así le Ajá. pusimos, ¿verdad? Pues pasa de que hace ya, o sea, es una historia bastante vieja. Una familia se muda de un estado del interior de la República a estado de Michoacán a trabajar, lo que vendría siendo como las aguacateras y todas esas, digamos, en esas empresas, ¿no? Pero
Al mudarse ellos, pues tenían que buscar, pues dónde vivir y todo. Afortunadamente, para las personas con las que trabajaban o que trabajaron, les ofrecieron una casa. Esta casa, pues era pues de las de antes, Genaro, de las casas que tienen, a la entrada, pues el zaguán y todo eso, pues una casa, pues de esas de las antiguas, que obviamente que tenían un patio bastante grande y pues en el fondo, pues tenían un pozo de agua. Ellos se mudan, esta familia que era por la mamá y el papá, y tenían como hijos en escaleritas. El mayorcito tenía como 12 años, 10, una niña 10. Las otras dos niñas tenían como entre 8 y 6, estaban en escalerita. Entonces, cuando los papás iban a trabajar, pues los mayorcitos se encargaban de los niños. Les encargaban de ayudarles para lo de la escuela, para darles de desayunar, para ir a recogerlos y todo eso. De repente la niña, la de 8 años, le gustaba mucho pues salirse a jugar, pero jugaban como digamos en la entrada de la casa se ponían a jugar porque pues nomás la estaban checando de que pues no se fuera a ningún otro lado. Entonces pues mientras pasó el tiempo, pues todo parecía marchar bien en esa casa, hasta que un día, en la noche, cuando llegan los papás, esta niña, la de 8 años, le empieza a platicar a sus papás, pues que hoy había jugado con unos señores chiquitos y ella sí, pues los nombraba. Entonces pues ellos creían que a lo mejor estaba jugando pues con sus hermanos como a la familia o algo por el estilo. Entonces no le tomaron como mucha atención porque pues, la niña relativamente estaba bastante contenta, ¿no? Porque les había afectado de alguna forma como el cambio de casa y todo eso. Entonces ya con el tiempo siempre llegaba diciendo pues lo mismo, hasta que un día están desayunando y ella misma dice, ahorita vengo, voy a ir a jugar con los niños. Con los niños, sí, con los niños chiquitos, los que tienen, y empieza a describirlos, y a ellos les decía que eran unos niños chiquitos que tenían pues barba que tenían la cara arrugadita. Para esto, lo que ellos hacen es que la empiezan a buscar porque la niña se va. La niña se va para atrás hacia donde estaban los árboles y tenían, como era un patio bastante grande, esos que tienen muchos árboles y todo, la niña se va hacia atrás. Entonces cuando van a buscarla, pues no la encuentran. Entonces lo que a ellos se les ocurre es que la niña posiblemente se salió a la calle. Entonces dejan a la hermana a la que tiene aproximadamente 10 años, la dejan con la que tiene 6 y el niño se sale a la calle a buscar a la otra niña. Pues cuando regresa, pues no la encuentran, entonces la empiezan a buscar como, pues en toda la casa, debajo de la cama y en todos lados, y pues no, siguen sin encontrarla. Entonces se vuelve a salir su hermano y le dice a su hermana, a la que sigue de él, que se espera ahí en la puerta para ver si la ve. Entonces para esto deja a la más pequeña, la deja pues ahí solita, ¿da? Y de un de repente ella también se va, según ella, a buscarla, y dice que cuando, o por lo menos esto fue lo que contó esta niña, que cuando llegó, vio como 4 enanitos tenían a su hermana agarrada, uno de las manos y el otro de los pies, y 2 estaban sentados en el pozo. Entonces, pues ella dice que pues lo aventaron a la niña, la aventaron hacia el pozo. Entonces, cuando llegan los hermanos, pues lo único que hace esta niña, la más pequeña, es quedarse parada y nomás apuntar hacia el pozo. Cuando llegan los papás, pues se dan cuenta que la niña está en el fondo del pozo y pues lamentablemente murió. Aquí la situación es la siguiente, que esta persona con el paso de los años y al no creerle lo que ella había visto porque les explicó a los padres, ellos creían que ella la había aventado hacia el pozo, pero no sé si todavía esta persona siga con vida porque fue hace bastante tiempo, pero la niña que pues ya ahora ya es adulta, todo el tiempo desde que pasó ese suceso imitaba los gestos de los señores chiquitos o de los enanitos que ella dijo que habían aventado a su hermana al pozo, y hacía las caras que le hacían cuando ella los vio, y se le quedó eso tan impregnado que nunca pudo hacer vida, nunca, digamos, pues fue como un daño psicológico grande para ella, porque aún así pues sus hermanos y su familia la culpaban y no le creían,
pero ya hasta que empezaron a ver que ella imitaba las muecas y a todas las personas les platicaba la misma situación, que ella había visto como estos enanos o estos señores chiquitos, estos niños con barba habían aventado a su hermana al pozo, pues hasta la fecha o hasta donde yo sé, esta persona sigue con esa, como con ese mismo trauma de haber visto cómo aventaban a su hermana al fondo de un pozo. Está fuerte esa historia, y más por la cuestión de que sí hubo un daño, o sea, hubo un daño, pues, físico y hacia la integridad de una persona. No, eso no es algo muy común, a menos que ya sea una cuestión, pues, de exorcismo, de demonios, y ese tipo de cosas, pero normalmente, estos, bueno, ya en Veracruz se los conocemos como chaneques, o es lo mismo que los duendes, ¿no? Pero es algo Ujú. muy, muy difícil que ellos como que lleguen a hacerte un daño. Sí son muy celosos con su terreno, con su territorio, y probablemente lo hicieron porque no los querían ahí, ¿no? Pero es algo muy fuerte. Este, yo hasta la fecha sí había escuchado historias donde los pierden entre el monte, se los llevan, los meten en una cueva, pero así tal cual como de que la forzaron y la tiraron a un pozo, ya eso ya es algo que yo nunca había escuchado y está muy fuerte esa historia y como dices, ¿no? En especial por el daño, el trauma psicológico que le quedó a esta niña en su momento, ¿no? Sí, fue algo bastante impactante, pues para ella, ¿no? Al final a ella le tocó ver la situación y como te digo, la persona que me contó esta historia dice que hasta la fecha la persona sigue haciendo como que ya se le, como que si fuera un tic que ella tuviese, porque sigue haciendo las muecas de cómo hacían las caras estos seres y hasta, pues no sé, a lo mejor como cuando un niño chiquito un niño chico te dice, ay, la hizo así, y te hace hasta las muecas y todo. Entonces yo creo que eso fue algo bastante impactante para todos, o sea, y como eso, pues hay algunas otras historias que sí, en lo particular a mí sí me han dejado más que temeroso, pues pensando en que posiblemente todas las cosas malas ocurren en los descuidos, Genaro. Sí, de hecho sí, especialmente cuando son, pues, cuando son niños, ¿no? Eh, ahora sí que cuando hay niños en casa y hay un silencio, es porque están haciendo alguna maldad y siempre resulta que ya tiraron esto, que están, no sé, están ideando algo, y es algo que sí hay que tener mucho cuidado. Y yo siempre digo que, pues, por decir, a los papás, a las personas que están viendo esto, que, o sea, es que aprendan de esta anécdota, ¿no? De que muchas veces, pues, los niños ven cosas porque se dice que ellos traen como su cerebro o su tercer ojo abierto todavía, con el paso del tiempo se va cerrando, entonces ellos son más susceptibles a ver, a percibir, a escuchar cosas. Cuando, pues, un niño o alguien, algún familiar les diga: "Hey, es que yo vi esto", pues, crean, o traten por lo menos de creer, ¿no? Porque muchas veces las personas escépticas no creen, o sea, obviamente, pero es ahí cuando pasan las desgracias, ¿no? En este caso, pues, ya había pasado algo y no le creían a ella, y yo me imagino que también ha de haber sido un cargo de conciencia muy grande, ¿no? A ver, Oscar, yo siento que tú de los 2 tú eres como el más escéptico, y yo creo que, Ah, para que una historia te Ujú. pues, te mueva el tapete, yo siento que debe ser algo bastante fuerte. A ver, cuéntame o cuéntanos la anécdota más fuerte que, o sea, la que más te ha impactado en estos 2 años, o tu favorita, la que tú digas: "Esta historia sí, la mejor del canal". Híjole, es que hay muchas, pero ahorita la que se me viene a la mente y más porque esta historia fue contada por un suscriptor y lo hizo directamente por medio de un audio. De hecho, esa historia la contó, la narró y la pusimos en un programa. Y es de una persona que creo que también era de Veracruz. Y él habla de que su hijo tenía un amigo de imaginario. Oaxaca. De Oaxaca, Ajá, exactamente. Él no, era de estaba Oaxaca. viviendo en Tijuana.
Exactamente. Y nos mandó un audio diciendo que su hijo tenía un amigo imaginario. Entonces, este amigo imaginario del pequeño, pues él creía que era algo normal, natural, el hecho de que un niño de cierta edad vaya teniendo una transición de crecimiento y pues estos amigos o estos amiguitos imaginarios se vayan presentando en su día a día. Más sin embargo, las cosas empezaron a tener digamos, ahora sí que pues una vuelta de tuerca bastante importante, porque ya no solamente era que los escuchara platicar, ya no solamente era que escuchara que el niño jugara, sino que ya empezaba a ver y a escuchar que su hijo tenía pleito con el amigo imaginario, que se peleaban, que discutían y que él le decía que no, él le decía que no, y no entendía este papá el por qué él estaba generando este tipo pues digamos, como pensamientos negativos a su hijo. Notaba que se estaba cambiando hasta cierto punto, pero lo más extraño fue que un día que él llega, escucha que su hijo está en su cuarto y está hablando con alguien, y cuando él va al cuarto, se da cuenta que de ser una plática normal se vuelve una pelea. Entonces él ve cómo está peleando y lo están jalando a su hijo, están jaloneándolo y lo están llevando directamente como hacia abajo de la cama. Entonces esta persona va y agarra a su hijo y lo zafa, y él dice que justamente lo estaban jalando de tal manera que era impresionante el no ver nada, pero que algo se lo quería llevar. Entonces, cuando lo jala, pues digamos que se zafa de esta entidad y él comenta y ve que perfectamente hay algo que se esconde, y es cuando él ya entra en pánico y pues nos pregunta y nos hace una pequeña aclaración que es: ¿qué está sucediendo con mi hijo? Que nosotros, ¿qué le podíamos nosotros decir? Si lo que le estaba pasando era algo normal, si este amigo imaginario era algo más que un amigo imaginario, o qué era lo que nosotros pensábamos. Y justamente pues digamos, no somos expertos en el tema, no es que nosotros nos dediquemos a hacer algún tipo de rituales o algún tipo de situaciones de limpia, pero lo poco que sabemos, pues le ayudamos, y lo primero que le comentamos es que es la posibilidad de que su hijo no estaba bautizado, y de lo que le estaba sucediendo es que no era un amigo imaginario, sino posiblemente un cheneque, posiblemente un duende, posiblemente una entidad de estas que se quería apoderar de este pequeño que ya estaba bastante grandecito, que ya estábamos hablando entre los 6 7 años que tenía, y pues obviamente así lo dejamos, y al siguiente semana o en los días nos manda otro correo donde nos dice que precisamente su hijo no estaba bautizado. Entonces eso fue lo que nos sorprendió más, porque nosotros le dimos una opinión de lo poco que hemos leído, escuchado, hablado, de lo que nos hemos informado, y le dijimos, bueno, es que la probabilidad de que pueda ser un de estos seres elementales, de este tipo de pues de chaneques que empiezan a tener problemas, es complicado. Y otra de las cosas y muy interesantes fue que al momento que estaba con este forcejeo, él le dio un golpe. Recuerdo que dijo que había dado un Sí. golpe y le pegó a algo, o sea, le pegó a alguien no veía. Entonces se hizo como físico ese golpe. Nos sorprendió mucho, sobre todo la historia, pero el hecho de que nos haya dado la razón de que su hijo no estaba bautizado. Por lo tanto, nuestra conclusión fue de que la probabilidad de que uno de estos seres estaba tratando de convencer a su hijo de llevárselo de alguna u otra manera. Sí, luego también tomando en cuenta, Oscar, de que pues las leyendas así lo dictan, porque se habla mucho de que, por ejemplo, a veces los niños que no son nacidos dicen que se convierten en duendes de alguna forma, o sea, estos niños que no logran nacer. Y también de los cheneques se dice que cuando se llevan a un niño es para convertirlo en alguien como ellos. No sé si les ha salido por ahí un clip donde una señora ya, pues ya de edad avanzada, ya grande, se pierde en, digamos, pues sí, en los pastizales, digamos, en el bosque, y la encuentran también como uno o dos días después. Entonces ella dice que vio
a unos seres como, ella los describe como ositos y todo, y que, y que andaba con ellos, pues que ellos se la querían llevar y todo, a una señora pues ya bastante mayor. Por ahí anda ese, pues ese clip que se está haciendo viral por la cita. De hecho salió hasta las noticias porque no la encontraban a la señora, Mm. pero se había perdido en el, como en el bosque de ahí de su comunidad, o no sé cómo lo puedan nombrar, pero pues ahí están las historias, Genaro, que las vas conectando y te vas dando cuenta que estos seres elementales pues no reconocen entre el bien y el mal, solamente lo que les dicta a ellos. Sí, claro, ellos, como les mencioné, son muy territoriales. Siempre, bueno, recomiendan que cuando vayas a algún monte, algún pastizal, algún bosque, recomiendan pues que entres y pidas permiso. Por decir, en el caso de que es lo que es Mérida, con los aluches, lo que es Oaxaca, todo esto en estas zonas montañosas y selváticas, las mismas personas de las comunidades ahí cercanas de, pues, del bosque, afirman que para entrar tienen que dejar cierta ofrenda y pedir permiso. Y es algo, es una tradición y una creencia que viene de cientos de años más atrás. Entonces, yo creo que pues sí, estos seres elementales sí existen. No, bastante, bastante interesante porque hay que recordar también que a veces los seres elementales, o no, más bien siempre, ellos pueden brincar de una dimensión a otra y de hecho hay historias donde de repente las personas los ven y ellos parece como si estuvieran como si nada, como si estuvieran caminando, disfrutando del momento, porque no se dan cuenta que están en esta dimensión, como que tienen esa facilidad de traspasar esas dimensiones que llega un punto que no pueden discernir entre que están aquí o están allá. Digo, a veces lo hacen de manera, ¿cómo decirlo?, natural y de manera en son de paz, pero también se ha hablado de brujerías que se utilizan a estos Mm. seres elementales para hacer daño a las personas y que desafortunadamente cuando hacen eso, pues lo que ellos buscan no solamente es hacer un daño a físico a la persona, sino también energético, espiritual. Y este tipo de entidades que parecieran elementales y que tenemos, digamos que pueden ser inofensivos hasta cierto punto si no te metes con ellos, porque hay una gran variedad y grandes tipos de estos seres elementales, pero si uno de ellos llega, vamos a decirlo así, llega con el afán de dañar porque es mandado mediante un ritual, a lo mejor de magia negra, para que pueda hacer daño a cierta persona, este tipo de ser elemental ya está fuera de ese tipo de, digamos, como de energía positiva que le podemos llamar o natural en la que normalmente ellos se desenvuelven y para poder eliminar a este tipo de entidades porque es muy diferente tratar de sacar de tu Ujú. casa un elemental que solamente lo que busca es estar ahí sin hacerle daño a nadie, que es travieso, que está jugando por ahí con las cosas y que dándole a lo mejor unos dulces o algún tipo de intercambio, todo va a estar bien. Pero ya cuando tienes a una entidad maligna de este tipo, un ser elemental que ya está queriendo hacer un daño, se ha visto que la única manera de quitarlo a veces es hasta con exorcismos. Es con figuras religiosas, es tratando de ya hacer un tipo de liberación y algún tipo de exorcismo tal cual del lugar, porque ya no lo vas a poder quitar. Y es mucho más complicado que utilicen a este tipo de seres elementales para hacer daño que a lo mejor una brujería convencional. Hay muchísimas entidades que se utilizan, así como la santa, así como algunas otras por ahí figuras o situaciones que se pueden también evocar, pero creo que cuando utilizan a los seres elementales se ha reportado y se ha dicho que en muchas ocasiones los exorcismos o las figuras religiosas pueden surgir un efecto mayor ante este tipo de situaciones. Y yo creo que sí, como dices, ¿no? Ciertamente, hay seres elementales que son utilizados para esto de la brujería. En especial, se dice que son utilizados como para mandar las cosas, por decir, para los típicos entierros que se hacen, ¿no? Como tú lo mencionaste, se desenvuelven de entre dimensiones, entre la física y la espiritual. Entonces,
ellos tal vez viajan en el mundo espiritual, llegan a donde tienen que dejar el entierro o el trabajo y ahí pasan al plano físico y hacen su cometido y regresan. Porque yo he escuchado historias sobre brujería que está dentro de las paredes o debajo de colchones, dentro de colchones, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte y más que nada, como tú dices, ¿no? Los sacan de este estado natural y los utilizan para el mal. Yo siempre digo que la magia, a final de cuentas, la brujería es una herramienta, no es tal cual como, bueno, sí tiene un color, por así decirlo, pero todo va intencionado, porque la magia es una herramienta. Si tú quieres hacer daño, es negra, y si quieres hacer el bien, pues es blanca, pero como tal, yo digo que no es malo, el malas somos las personas, y siempre lo digo, las personas, el ser humano es un destructor, es egoísta, es egocéntrico, somos, pues, a final de cuentas, nosotros mismos vamos a causar nuestra extinción, y las envidias, todo esto, todos estos sentimientos que tiene el ser humano hacia otras personas es lo que yo a veces digo, somos una basura, ¿no? Como humanidad, porque yo mismo he sido víctima de brujería y es algo fuerte porque cuando me hacen voy con esta persona, me dice: "Es que a ti esta persona dijo, o que estabas con ella o no ibas a ser de nadie más, ¿no?". Entonces, imagínate, muchas personas con esa mentalidad, con el afán de, no sé, de quedarse con algún bien, con el afán de verte mal, verte enfermo, recurren a este tipo de cosas. Y yo muchas veces digo que el terror de verdad son estas cosas, estas historias o estas acciones que hace el ser humano para dañar y beneficiarse, pues, tener un beneficio propio, ¿no? Eso a mí me causa mucho ruido. Yo no sé ustedes qué piensen y cuál es su postura sobre esta cuestión, sobre brujería, o sobre religión. ¿Ustedes, son religiosos? ¿Creen en en algún dios o así? Más o menos nada más como para saber bien. Y Genaro, diste en el clavo, eh. No, pues mira, la verdad es que respetamos todas las creencias de todas las personas, la religión que sigan o las nuevas religiones a las que se acercan. Siempre nosotros, siempre salimos, siempre terminamos con cosas de la religión porque a fin de cuentas, de repente todo está conectado, por ejemplo, como para ahora, como para las nuevas generaciones que se chutan, así lo puedo decir, los conjuros que dejan en el TikTok y todo, y que al final de cuentas ellos dicen no pasó nada, pero no saben lo que abrieron, o estas personas que les gusta, y no estoy hablando mal de las personas que se dediquen a esto, pero que les gusta ir abriendo portales porque a lo mejor que con un chamán o con un brujo, si así lo puedo decir, no le funcionó la magia o la brujería o el trabajo que ellos querían, y van con otro y van con otro. Entonces, ya nos había platicado, ya nos había comentado el brujo mayor de Catemaco, Ángel Blanco, que es el papá del unicornio negro. Ya nos había comentado que para que los trabajos se logren, porque pues la mayoría de trabajos que la gente pide pues son más o menos encantamientos de amor, retornos, amarres, todo eso. La gente debía de tener bastante paciencia, y como a la gente no le gusta ser paciente y quieren todo de la noche a la mañana, pues por obvias razones no funcionaban las cosas que pedían. Entonces, yo creo que aquí es la libertad de cada persona. Igual también hace rato que comentábamos sobre estas entidades que de repente nos siguen a nosotros o que están con nosotros. Abriendo un paréntesis, Genaro, hace algún tiempo hicimos un TikTok, y una seguidora de nosotros que es de Zacatecas, pues entró ahí a la interacción con nosotros. ¿Por qué te platico esto? Ahí te va. Yo no sabía, ella se dedicaba a hacer limpias y curaciones y todo eso, hasta donde ella platicó, se dedicaba a todo eso, y también era seguidora de la Santa Muerte, pero ella dice que ella le pidió permiso a Dios para seguirla, y ella profesa, o quiero pensar que así es, profesa la religión católica, ella nos lo dijo. De hecho,
en ese momento que estábamos por ahí en ese en vivo, Genaro, esta chica nos comentó y nos dijo algunas cosas que de repente no las queremos asociar con cosas que sí nos pasaron, pero sí nos dijo que nosotros teníamos a dos personas que estaban con nosotros. Al igual eso fue después de lo que nos había dicho Efraín aquella vez. Entonces yo le pregunté que si nos podía decir quiénes eran. Y ella solamente nos dijo que no era el momento, pero que había una persona conmigo, no me acuerdo si dos o una y una con Oscar en ese momento. Entonces ya como que entramos más a fondo en la plática y ya fue cuando ella nos dijo que ella le pidió permiso pues a Dios para ser seguidora de la santa. Entonces, aquí en esta cuestión, pues cada quien es libre de elegir a quién seguir o con quién está. O sea, yo antes profesaba era 100%, es que no sé cómo decirlo exactamente, pero antes sí era más apegado a la religión, ahorita ya no soy tanto a la religión que predomina aquí en México, es la religión católica, pero aquí traemos a nuestra única protección, pues es pues tener fe en lo que nosotros queremos y sobre todo, pues hablar este tipo de temas con respeto, aunque ya nos han pasado cosas, pues tratamos de tomarlo a la ligera. Más aparte, si en estos temas de brujería, pues no simplemente te tienen que aventar o digámoslo de alguna forma, dejarte un trabajo en tu casa y todo, simplemente todos de alguna forma causamos un efecto o lo podemos llamar una brujería, simplemente pues mirando mal al prójimo, teniendo la envidia tal vez de nada, porque puede ser así, ¿no? Simplemente por ser la persona. Entonces a mí yo también en un capítulo ya platicamos algo sobre la música, Oscar, si más no lo recuerdas, y ahí por ahí me dejaron pues no sé si decir una maldición yoruba, porque pues dije algunos comentarios de legua, nada malo, simplemente puse en cuestión una historia con una canción de un artista que estaba en pleno auge, ahorita ya no tanto, pero ahora sí como nos dijo un amigo de nosotros que se llama Ángel Córdoba, pues si tú no le haces tanto caso y no te afecta, pues no va a pasar nada, porque sí me pusieron ahí de que, te va a ir mal y vas a ver cuando estés arrastrándote en el suelo y que no sé qué. Tal vez hacen más daño las palabras que él escribe que en realidad lo que pudo haber mandado de conjuro o no sé qué, qué sería eso que pasó, pero realmente pues toda la gente tiene pues su derecho personal de elegir lo que quiere seguir y lo que quiere hacer. O sea, uno aconseja, por ejemplo, a personas que nos dicen, no, yo quiero ver un fantasma. Y hay personas que dicen, no, mejor ni le muevas a eso porque puede ser algo fatídico para ti. Pero hay gente que sí nos pregunta cómo hacerle, qué hacemos nosotros para que nos pasen las cosas, pero las cosas pasan pues por circunstancias o tal vez porque estamos ahí en el momento, pero en este caso de la brujería y de todas estas cuestiones que te platico, pues la realidad es de que pues nosotros respetamos todas las cosas y todas las cosas que las personas nos cuentan y las tomamos con un gran respeto y para esto es el podcast, somos un micrófono abierto para que la gente exprese lo que tal vez otras personas no crean. Sí, claro, y es que como les mencioné hace rato, ¿no? Anteriormente era un tema tabú el hablar este tipo de cosas paranormales o sobrenaturales y era mal visto, ¿no? La gente decía, si yo salgo y cuento esta anécdota, esta historia, van a decir que estoy loco. Entonces se puso de moda y pues gracias a las redes sociales, pues esto se hizo un poco más, pues más grande, ¿no? Como un poquito más comprensible. Y a ver, yo les iba a preguntar otra cosa. Bueno, ustedes han tenido varias personas, ¿no? Ahí en el estudio que se han dedicado a este rollo de la magia, de brujería, de hechicería. ¿En algún momento ustedes han hecho algún ritual o algo como, bueno, aquí Gabriel dijo, ¿no? Que la única protección que tienen, pues, es como la fe, ¿no? Pero aparte,
o después de alguna grabación ustedes han tenido como que limpiarse o hacer algo porque se han sentido muy cargados? Eh, pues mira, te voy a decir que somos bien cochinos porque nosotros después de cada capítulo jamás hemos hecho una limpia. Hemos ido a grabar hasta el Panteón aquí en Mezquita. Jalisco, hemos ido al Panteón de Mezquitán a grabar. Hicimos un recorrido por ahí y pues nos topamos con varias cositas, pero pues no, tampoco hicimos como un ritual de limpia. Lo que sí fue algo de, digamos, parecido a un ritual fue la vez que grabamos con la hija de Ángel Blanco, que es la maestra Yeyetsi, la cual estuvo con nosotros y platicamos con ella, hicimos una muy buena entrevista, hicimos un buen capítulo hablando de la brujería y todo esto, y al final del programa ella hizo como una limpia, hizo un ritual pues sí, de limpia, de sanación, liberación, no sé cómo llamarlo, pero se lo hizo a Gabriel, cabe resaltar que se lo hizo a Gabriel, y fíjate que se experimentaron varias cosas extrañas. La primera fue que después de que se hizo ese ritual, al día siguiente no pudimos dormir, güey. O sea, todos los que estuvimos en esa onda no pudimos dormir, nos tuvimos pesadillas. De hecho, tenemos un chat del grupo y nos estuvimos ahí hablando y diciendo, oye, ¿no soñaste así? ¿Pudiste descansar? Yo me sentí así como muy fatigado, como muy cansado. Y sí, todos en ese momento tuvimos como algo extraño que vivimos como en conjunto, pero Gabriel fue el que lo padeció más porque fue el que le hizo este ritual y pues hubo por ahí una situación que no lo voy a decir de esa manera, digo, porque la verdad, ya hablando en este tipo de cosas, todos aventamos a Gabriel para que le hiciera la limpia, porque pues él es el más perceptivo, él es el que percibe más cosas, él es el que tiene como esa facilidad, ¿no? Y como tú lo dices, sí, si yo soy escéptico, no te digo, el productor es triplemente escéptico, ¿no? O sea, sí, dijimos, no, pues Gabriel es el que tiene que entrar ahí. Y pues obviamente él experimentó ciertas cosas y la maestra Yetzi al hacer todo este tipo de ritual, hubo por ahí algo que me gustaría que te dijera Gabriel, porque mencionó a la santa. Entonces, sí es como algo raro, porque si lo tomamos en cuenta ahorita en ese contexto, pues como tú lo has bueno, yo he visto santas de colores y sabores así sin, o sea, sin ofender a nadie, entonces son muchísimas y pues ella hablaba en específico de una en particular y le dijo a Gabriel, necesitas hacer esto y cuando llegues a tu casa vas a hacer esto y vas a manejarlo de esta manera. Entonces es complicado porque creo que si hubiéramos sido cualquiera de nosotros, no pasa nada, ¿sabes? O sea, si hubiéramos sido a lo mejor, no sé, el productor, hubiera sido yo mismo, hubiera sido cualquier otro de los que estaba ahí, créeme que no hubiera pasado nada, porque hasta la fecha, como tú lo dices, siempre que viene a veces un invitado y tocamos algún tema en particular, trato de sacar la parte científica o la parte razonal de la situación y hasta un punto pues se puede volver complicado, pero no es tampoco para retar a la persona que está aquí, simplemente es tomar un punto de vista diferente de lo que puede pasar. Y creo que si no hubiera sido Gabriel, no hubiera pasado nada, no hubiera funcionado, o sea, hubiera sido X, pero le pasó, entonces como le pasó, pues también nos afectó a nosotros y es algo que no podemos determinar qué, o sea, cómo es que se correlaciona este tipo de situaciones. Pero me gustaría que te dijera, Gabriel, cómo fue que lo vivió, porque le dijo unas cosas que pues nosotros no estábamos escuchando porque este tipo de liberación, este tipo de ritual lo estaba haciendo con él ahí y tuvo que prender algunas veladoras, hubo por ahí ramas, hubo por ahí inciensos, hubo muchas cosas que pues la verdad sí nos quedamos un poquito como sorprendidos, pero el gasto energético, sí quiero decir eso, el gasto energético fue cabrón, güey, fue cabrón. ¿Sí o no, Gabriel? Fíjate que, gracias Oscar, fíjate Genaro que la situación fue la siguiente, desde que
desde que hubo el contacto con la maestra, o tengo que decirlo con todas las palabras, una excelente persona, Sí. se portó bastante bien con nosotros. Ella vino hasta acá, hasta Guadalajara, que se agradece bastante. Y bueno, empezamos el capítulo. Obviamente, no había, a veces las preguntas que le hacíamos no las podía contestar, como que se le hacían un poquillo ahí subidas de tono en ciertas cosas que preguntábamos, pues de curioso, pero antes de empezar a días antes de grabar, le hicimos la mención que si necesitaba algo, y ella nos pidió incienso de la Santa o de las siete potencias. Entonces no me acuerdo si le conseguimos nomás así de rápido de las siete potencias, y en una de las tazas que tenemos aquí, pues ahí puso los inciensos. Entonces ya desde ahí, cuando ella los enciende y tuvimos que cortar como a la media hora, pues los inciensos ya estaban apagados. Y ella los vuelve a encender otra vez y estamos continuando la charla y los inciensos pues no se terminaron. Entonces, pues se nos ocurre como preguntarle cuál fue la situación, o que a lo mejor había comprado yo mal los inciensos, o sea, húmedos o algo. Y ella nos dijo que no, que por lo regular son como pues envidias y cosas así que hay o que nos han tenido, pero pues nosotros íbamos iniciando, pues no creíamos como en esas partes porque pues a quién le podíamos causar envidia, ¿no? Y hasta ahorita lo seguimos pensando, no es como que algo que nos quite el sueño. Posteriormente le preguntamos que si podía hacer algún tipo de demostración, así lo dijimos, y ella dijo como que es que no traigo pues nada, porque ella iba como a una entrevista con nosotros nada más, no iba como a hacer pues otra cosa. Entonces dijo, ¿tienen estas hierbas? Y, sí, aquí hay, ¿no? Pues consígame alcohol, consígame eso. Y pues nos hizo pues puedo decir la clásica limpia con huevo. Entonces a mí, pues yo tomé uno en cada mano y lo medio cerré. Y otra chica que iba con nosotros en ese día, también ella quiso, pues que le hicieran este ritual, esta limpia. Y cuando empezó a hacerlo, con estos olores y todo esto, pues empezó el ambiente a cambiar, pero se sentía, o sea, era un ambiente pesado, pero digamos, como que ligeramente relajante, porque yo en ese tiempo, pues sí tuve muchos contratiempos con ese cambio de casa y todo eso, sí fue, pasaron algunas cosas personales allí, y sí tenía bastante pesados y todo. Empieza a hacer como algunos tipos de rezos entre dientes, y en lo que yo logré escuchar en ese momento, porque obviamente no me dejó abrir los ojos y tenía que tener pues las manos estiradas hacia adelante, pues ya, o sea, en un ratito pues ya como que te empieza, empieza a pesarte el tener las manos así estiradas. Entonces empecé a escuchar que decía que ojalá que tuviera una experiencia con la Santa, pero a mí me encomendó a la Santa Muerte Blanca. Entonces yo escuchaba que decía que ojalá que tuviera una experiencia con la Santa, ya sea en un sueño, ya sea en un, que la viera o algo. Entonces, pues hizo todo este ritual que sí tardó aproximadamente, yo creo que unos 20 minutos. Fueron como 10 minutos conmigo y otros 10 minutos con la otra persona. A la otra persona creo que, no sé si la limpió con la roja o con la verde, no me acuerdo. No me acuerdo con cuál, pero sí, entre los rezos que decía, pues era eso, que nos ayudara, que nos protegiera, que nos cuidara. Y en lo particular a mí, pues a mí te digo, me hizo con la blanca. Nos dijo que después le mandáramos las fotos del producto que salía de estos, del huevo. Y pues total, terminó la limpia, nos despedimos y todo.
Y te voy a decir algo, yo iba con la, si se puede decir, con la sugestión de lo que escuché que me dijo, porque casi me lo dijo en el oído, eso que tenía que tener una experiencia. Iba yo en la camioneta y pues yo iba volteando y todo se me afiguraba a la silueta de la muerte, todo lo relacionaba con eso. Incluso cuando llegué a mi casa tengo ahí pues, ahí en la casa donde vivo ahora, donde acomodo mi ropa y se me afiguraba que estaba ahí parada. Entonces sí fue bastante difícil esa situación. Al siguiente día pues me hizo tirar el producto en un cruce de caminos por donde no tenía que pasar por una semana y pues lo hice y todo, pero al día siguiente de que pasó eso, me preguntaron a mí que cómo me había sentido y yo les empecé a platicar que pues había soñado, pues que había tenido pesadillas. Nada que ver con entidades, ni mucho menos, más bien cosas personales de mi familia, de las personas con las que trabajo y todo, pero cuál va siendo la sorpresa que también Oscar y también el Pac-Man soñaron pues como pesadillas, cada quien a su modo, pero sí nos afectó bastante, pero te voy a decir otra cosa. Puede sonar bastante trillado y todo, pero sí me funcionó lo de la limpia porque me sentí bien, pues. O sea, de como me sentía anteriormente, de que como esa pesadez y todo eso, sí me empecé a sentir mejor. Porque si ellos bien lo recuerdan, en ese tiempo, pues parecía que y lo puedo decir así, parecería que trajera a alguien cargando, pero sí, sí me ayudó esa limpia que me hizo la maestra Yeyex. Y ay, me dijo que me hizo una media limpia porque no traía cosas, pero que constaba de más elementos. Pero la verdad, pues, sí me sentí mejor, esa es la realidad. Sí, claro, y muchas veces, como tú dices, ¿no? Ibas sugestionado tal vez por lo que escuchaste, ¿no? Que tenías que tener una experiencia con la santa. Muchas veces, con el simple hecho de como tener fe, yo no digo que no sea cierto, yo, o sea, yo obviamente yo sí creo en todo esto de la brujería y las limpias, incluso yo de repente hago ahí un ritualillo ahí para quitarme, pues, como una limpia, ¿no? Algo muy sencillo, pero eso que dijo Oscar, que hay un desgaste energético, sí es cierto, y me lo explican de la forma de que como uno no tiene un don, si tú te limpias, o sea, si tú te haces batallas un huevo o un vaso con agua, con limón, o hay muchas formas de limpiarse, ¿no? Siempre va a haber un desgaste energético súper fuerte. Yo lo que hice fue de que al otro día, ya de que me hice el ritual muy, digo, muy sencillo, al otro día yo, para empezar, me fui a dormir como a las 11 de la noche. Despierto como a las 11 de la mañana, desayuno, como después de que desayuné, estuve come, y come, y come, y come, como a las 3 de la tarde, otra vez me voy a dormir, despierto casi a las 7 8 me levanto a comer y me vuelvo a dormir a las 10 11 de la noche. O sea, yo estaba súper cansado, una pesadez aquí. Entonces, esto sí funciona y ciertamente, pues, el desgaste espiritual, energético, ¿no? Y bueno, la neta, está muy buena la plática. Pero, pues, ya llegó, pues, la hora de, ahora sí que de cerrar. Dennos sus redes sociales nuevamente, hermanos, para que aquí la racita que llegó hasta aquí, que vaya a, pues, que vaya a checar su canal. Yo sé que ustedes son, pues, un canal, pues, bastante reconocido ya, y pues, pero, pues, también puede haber, gente que no los conozca, ¿no? Entonces, pues, si hay alguien de aquí de la comunidad que no los conoce, pues, que vayan a darse una vuelta por su canal. Muy bien, pues sí, nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en YouTube y en todas las redes de audio, en las redes sociales también como Tercera Frecuencia Podcast y mi red personal es Oscar El Greñas 2. Y las mías es Gambis, alias el Gabriel, en Instagram ni en TikTok. Así es, y pues nos pueden ir a checar ahí al Ujú, canal. Ya tenemos, ahorita estamos en la 4ª temporada, ya se pueden chutar un maratón. 3. Y pues obviamente si también comentarle a tu público que si tiene por ahí una historia que quiere que la platiquemos, pues la puede mandar a mi historia3fp@gmail.com
para, pues también para darles, pues ahora sí el espacio para poder narrar esa anécdota. No, y sobre todo que si tienen evidencias, pues sería mucho mejor para que también otras personas puedan ver la historia con su evidencia, que son fantásticas. Nos han llegado bastantes que hemos ido sacando poco a poco, y pues los esperamos en el canal y van a ver que se van a pasar un buen rato con Tercera Frecuencia Podcast. No, claro que sí, y también pues sí, que la familia de Tercera Frecuencia pues vaya a tu canal también y que se chute ahí tus videos de cuentos paranormales podcast, también para que podamos crecer juntos como familia, ¿no? Claro, claro, pues de eso se trata, ¿no? La creación de contenido en conjunto, ¿no? Hacer colaboraciones y siempre he dicho, el sol da para todos. Ustedes ya llevan 2 años, yo llevo 1 año. No pasa nada si mi canal tiene más, tiene menos vistas, o sea, al final de cuentas, va a haber personas que consuman el contenido de uno. Y claro, también uno tiene que ir mejorando como creador de contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, vayan a darle una vuelta aquí al canal de Tercera Frecuencia. Eso fue todo, espero les haya gustado. Nos vemos pronto, racita. Hasta la próxima. Bye, bye.